Buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo de la Nación de la Tierra, una iglesia en la cual el Señor empezamos un año con reforma, con transformación, con cambios en los pensamientos, el carácter, las palabras, las acciones, las decisiones, ya que el Señor nos lleva a buscarlo más íntimamente en la oración, pero también a buscar el conocimiento, cuáles son los planes que el Señor tiene para nuestras vidas, planes acordes a las Escrituras, planes acorde al conocimiento y el entendimiento que nos quiere dar el Señor en la dirección del Espíritu Santo. Pero queremos darle la bienvenida a la persona más importante dentro de la iglesia, al Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, bienvenido. Entra, toma tu lugar, hazlo como quieras, obra como quieras, gesta como quieras, manifiéstate como quieras. Te pedimos, dulce Espíritu Santo, entra a las redes sociales, a los medios de comunicación. Si puedes, entra a cada casa, cada hogar, cada familia. Quiero que usted aproveche este tiempo, invite al Espíritu Santo, invítelo a su vida, a su corazón, a sus emociones, a sus pensamientos. Primeramente, dígale al Espíritu Santo que usted necesita que lo obre a través de su vida. No lo invite a donde su esposo, su esposa, su familia, invítelo a su vida. Invítele que entre y tome el control de sus pensamientos, de su carácter, sus palabras, sus acciones, sus decisiones, su voluntad, que renueve todo su ser, que si hay cosas en usted que no le agradan a él, que las quite, las desarraigue de su vida para que pueda vivir en plenitud, direccionado por el Espíritu Santo. Le invitamos también al Espíritu Santo que nos guíe en este nuevo año, en sus planes, en sus proyectos, sus metas, sus objetivos, y nos guíe y nos oriente, pero que también nos haga entender cuáles son esos planes que tiene para cada uno de nosotros, ya que la palabra de Dios dice en el Salmo 32:8, y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Eso es lo que le pedimos al Señor, haznos entender cuáles son los planes, comprender, ¿cierto? Pero también caminar en ellos, pero que también su presencia nos respalde en todo momento, en todo lugar. Le damos las gracias al Señor por los salmistas, oramos por sus vidas, por su matrimonio, por este nuevo comienzo como familia, con este nuevo hijo que tienen, que el Señor les dé sabiduría, entendimiento y conocimiento en todas las áreas, los levante en procesos, en gracia, pero en gloria, en justicia, en firmeza, en convicción, y lo lleve al lugar asignado que tiene para sus vidas, para con cada uno de ellos. Oramos también por cada uno de los integrantes de la Iglesia del Remanente de Jesucristo de las Naciones de la Tierra, que el Señor los traiga a sus caminos, pero que también los lleve a cumplir el propósito suyo en cada una de las áreas de su vida y su corazón. Quiero que entremos en un tiempo de alabanza, adoración, pero lo quiero invitarlo a usted, que aproveche este tiempo para adorarlo, glorificarlo, exaltarlo, honrarlo y bendecirlo. Quiero que se desligue de todo lo que está haciendo usted, para que pueda entrar en ese tiempo de alabanza, adoración, para que lo adore de corazón. Así como la mujer samaritana que le decía al Señor Jesús que los verdaderos adoradores estaban en Jerusalén, pero el Señor le decía: mujer, no sabe lo que dices. Dice que los verdaderos adoradores lo adorarán a Él en espíritu y en verdad. Y es cuando realmente lo adoramos a Él desde el corazón, adorándolo, glorificándolo, exaltándolo, amándolo y bendecirlo. Quiero que nos acompañe. Si de pronto no sabe la alabanza, la adoración, el tema, la letra, la canción, cántelo con sus propias palabras, adórelo, glorifíquelo. Lo importante es que usted se conecte con el Señor. Entremos en este tiempo de alabanza, oración. Ya venimos con la palabra para el día de hoy. Bueno, damos gracias al Señor una vez más por esta oportunidad y privilegio de servirle a Él, en la cual vamos a cantar Tu bondad, de la canción de New Wine. Esta canción está basada también en una palabra que dice Mateo 19:17. Y Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mire lo importante de esta palabra, en la cual el Señor está hablando aquí, que aún ni siquiera Él es bueno. ¿Por qué? Porque bueno solamente hay uno y es nuestro Señor. Es decir, vamos a cantar hoy a su bondad, a su misericordia, a sus maravillas, como dice su palabra, que son nuevas cada mañana. Levante ahí sus manos y si el Señor ha sido fiel con usted, agradézcale. Esta es la oportunidad para darle bienvenida a Él a través de esta canción, en la cual disponemos el corazón, disponemos la mente, disponemos todo nuestro ser para recibirlo a Él. Todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Das todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Y juntos. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Hubiera desmayado
si no hubiera visto tu bondad, tu bondad, mi Dios, tu bondad. Una vez más ahí. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Levante sus manos ahí. Dale la bienvenida al Señor en esta alabanza. Dice su palabra que cantan día y noche, santo es santo. Bendícelo a Él ahí. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Dile, bueno. Bueno eres, oh mi Dios. 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 Así es, escucha el sonido de esa trompeta, la cual es la victoria del Señor, como en el cielo, que los ángeles cantan día y noche, santo, santo, que se nos hace pedir tu alabanza, y le estaré. Eternamente agradecido, Dios. Estar eternamente agradecido, Dios. Estar eternamente agradecido, Dios. Estar eternamente agradecido, Gracias, Señor. Padre, ahora dice, Señor, que venimos de la eternidad, volvemos a ella, Señor, la cual es el corazón del hombre, como dice su palabra, que le ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y mire que debemos cantar sus designios, su voluntad, debemos cantar sus misterios, sus bondades, lo que Él hace a diario con nosotros en su designio, en su soberanía, en lo que Él tiene preparado y predestinado para nosotros. Padre, te damos la bienvenida, amado Dios, te alabamos y te bendecimos porque sabemos que esta canción es Bueno Eres. bueno eres, oh mi Dios. 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 Bueno eres. Lo que necesito y más para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Todo lo que quiero y más, lo que necesito y más para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Amén, así es. Gracias, Señor, porque no negaste a tu Hijo amado Jesucristo para darnos salvación. Es cantar a la bondad del Señor, en su amor, en su infinito amor, en su infinita gracia, en su infinita misericordia. Es cantar al Hijo de Dios en espíritu y en verdad, es salvarlo y bendecirlo a Él. Bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres,
prepárese para la palabra que viene, y el Señor allí le va a hablar. Bueno, continuamos entonces con el tema para el día de hoy, es motivos para permanecer. Cuando yo estudié este tema, miraba a muchas personas que les cuesta permanecer en un matrimonio, en una relación, en un negocio, en un proyecto, en un viaje, planes que ha asignado y les cuesta permanecer. Pero cuando yo encontraba que les cuesta permanecer es cuando vienen dificultades, adversidades, circunstancias adversas. Y la persona deja todo tirado, inclusive cuando tienen problemas en el trabajo, es que este jefe, es que estos compañeros, es que ese horario, es que ese sueldo. Siempre encuentran una excusa para no permanecer y dejar todo tirado. Una relación, llevar una relación determinado tiempo, de pronto años, inclusive un matrimonio. No me aguanto esta mujer, no me aguanto este hombre, yo como que mejor me voy, como que ya no quiero, ya no aguanto más, ya no quiero seguir más con esta situación y les cuesta permanecer. Y es precisamente cuando yo miraba este tema, muchas personas les cuesta permanecer porque hacen las cosas en sus fuerzas, en su voluntad, en sus conocimientos, sus estrategias, sus pensamientos. Inclusive algunos trabajan con lo que le dicen los demás. Padre, hágale, usted le va a ir bien, hágale en ese negocio, eso es para usted, hágale que esa mujer es para usted. Esa mujer es para usted, ese hombre es para usted, esa relación le va a ir muy bien. Y como que nunca lo ha presentado delante del Señor, voy a orar, voy a preguntarle al Señor cuáles son los planes que tiene en esta relación, en este negocio, en este proyecto, en este viaje, en este trabajo, en este ministerio, en este liderazgo. Y les cuesta permanecer precisamente porque no tienen a Dios en sus planes. Tienen a Dios muchas veces, como dice la palabra en el libro de Jeremías, dice el Señor inclusive en Isaías, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y muchas personas tienen en la boca, en sus palabras, a Dios. Si Dios lo permite, Dios quiere que yo haga esto, Dios quiere que yo vaya a tal lado, Dios quiere que yo tenga esta relación, Dios quiere, pero usted oró, le pidió una palabra, le pidió al Señor una respuesta en la cual quiere que usted permanezca ahí. No, entonces las cosas no se le dan de un momento a otro. Y es que yo no entiendo Dios por qué no me ayudó, pero es que Dios tanto que le pedí por esto, pero es que Dios, ¿y qué palabra le dio Dios? Ninguna palabra le dio el Señor. Por eso, cuando encontraba en esta parte, en la palabra, quiero que miremos en Juan 6:68. Juan capítulo 6, verso 68. Dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mire que encontraba cómo el Señor estaba mirando y hablando con sus discípulos, hablándoles de una palabra dura, decía a los discípulos. Decía que mucha gente se apartó del Señor. Muchos se apartaron del Señor y se fueron por sus caminos, no lo siguieron al Señor. Pero entre las personas que estaban, empezaron a dudar sus discípulos. Cuando empezaron a decir, dura palabra es esta, cuando el Señor estaba hablando de permanecer. Por eso Pedro, el Señor le dice, ¿querés ir con ellos? Váyanse, váyanse. Si se quieren ir, váyanse con ellos. Pero viene Pedro y le dice, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Y qué encontraba yo? Que realmente es la palabra la que los sostenía a los apóstoles, los mantenía firmes. Era la palabra, el alimento diario que el Señor les daba. Pero ¿qué alimento estamos teniendo usted y yo? ¿Será que sí nos alimentamos de la palabra? ¿Será que sí estamos fortificados, firmes, constantes, determinados en la palabra? ¿O será que estamos más bien determinados lo que me dijo el pastor, lo que dijo el líder? Es que yo escuché una prédica, es que yo tal persona me dijo, es que Dios usó tal persona y me dijo, pero no tiene una base sólida en la cual pueda decir, Dios me dio esta palabra y esa es la palabra que me sostiene a mí. Pedro lo dijo, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ya que cuando una persona es atraída a Dios, a sus caminos, lo único que puede llegar a sostener a esta persona y a permanecer es la palabra de Dios. ¿Y cómo lo pudo entender Pedro? Ya que durante tiempo que él estuvo con el Señor, estuvo en la formación y la dirección del Señor con todos los apóstoles, pero era la palabra lo que les mantenía, los mantenía firmes y seguros. Ya que yo cuando leo la palabra y cuando usted y yo leemos los 4 evangelios, no encontramos que los discípulos estaban obligados con el Señor, iban obligados a diferentes áreas, dejaron sus labores para seguir a Jesús obligados. No, el Señor mismo les dijo, sígueme. Inclusive a Pedro, cuando el Señor lo encontró pescando, le decía, sígueme. Y él dice la palabra que él dejó la barca, la red y siguió al Señor Jesús, lo siguió. Y más adelante el Señor viene y le dice que ya no sería pescador, sino que lo haría pescador de hombres. Y ya una función concreta para Pedro en el cual el propósito del Señor. Por eso encontraba que cuántas personas, inclusive en los caminos del Señor, les cuesta permanecer.
Y les cuesta permanecer porque no tienen hábitos espirituales. Les cuesta orar, les cuesta leer la palabra, les cuesta ayunar, les cuesta empezar a buscar la presencia del Señor. Algunos inclusive se basan, buscan al líder, al pastor, me está pasando esto, ¿qué tengo que hacer? Miren, no sé cómo hacer con mi esposa, no sé cómo hacer con mi esposo, es que este ministerio, es que este liderazgo, estos discípulos, y no van directamente a la fuente, y la fuente es la palabra. Era lo que el Señor les estaba hablando, pero lo pudo entender acá. Yo encontraba como de todos los discípulos, pero lo entendió como el Señor le abrió el entendimiento. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y es esa palabra. Por eso encontramos también un pasaje más adelante que el Señor, cuando estaba lavándole los pies a los apóstoles, Pedro le dijo: Señor, a mí no me lavará los pies. Entonces le dijo al Señor: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en el reino. Pero viene Pedro y le dice: Señor, entonces no me lavará los pies, sino también las manos, la cabeza. Y el Señor le dice: por la palabra que os he hablado, ya estáis limpios. Entonces prácticamente la palabra, la que cambia, la que renueva, la que restaura, la que transforma, santifica a una persona. Por eso es importante que usted y yo meditemos en la palabra. Por eso yo entendía cuando el Señor le habló a Josué en el capítulo 1, que le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que todo te vaya bien. Mire que aún el Señor se lo habló a Josué sobre la palabra, meditar en ella de día y de noche. ¿Usted es de esas personas que meditan la palabra día y de noche, o solamente cuando va a la iglesia, o solamente cuando alguien le dice que lea un texto bíblico, o solamente cuando le pregunta al pastor, o solamente cuando escucha una prédica, usted mira la palabra, lee la palabra? Es que usted y yo debemos ser personas de la palabra, ya que a muchos les cuesta permanecer, y es precisamente porque no quieren un compromiso. Cuando la relación no avanza, una relación de pareja no avanza, no hay compromiso. Como que nos gusta vernos los fines de semana para salir a comer algo, ir a cine, incluso compartir, pero de ahí no pasa nada más. Pero ya cuando hay una relación, que muchas personas yo he encontrado que se meten en la relación y se van a vivir así, así como así, vamos a mirar cómo nos va, y llevan 3 años y se resultan agarrados, que es que el carácter de ella, que es que la forma de ser de él, es que no me gusta cómo me trata, y muchas cosas porque nunca trabajaron realmente la relación. Entonces pensaron que esa relación iba a avanzar, iba a evolucionar, iba a permanecer si realmente se iban a vivir los dos. Y cuando trabajaron realmente los dos, si se querían avanzar. Me gusta esto de usted, pero no me gusta esto, trabajemos en esto. Me gustaría que trabajáramos en esta área porque esta área no nos va bien a los dos. Entonces por eso muchas relaciones no avanzan, y muchas veces pasa lo mismo en la vida cristiana. Muchas personas no avanzan porque les cuesta permanecer, porque no tienen los hábitos. Cuando el pastor lo manda a ayunar: ay, es que a mí no me gusta ayunar, la verdad es que usted mira, me da gastritis, me da dolor de estómago, no, yo no puedo porque me enfermo. Les cuesta comprometerse. Venga, tiene que leer tal libro, léase tal libro que Dios le va a hablar ahí en la palabra, y va a encontrar una respuesta de Dios. No, es que no entiendo, es que uno lee esa palabra y es como que le hablaran uno en jeroglíficos, en otro idioma, no entiendo nada. No hay un compromiso realmente para permanecer. Por eso quiero que me acompañe al libro de Hebreos. ¿Qué habla el Señor en el libro de Hebreos? Miremos lo que nos habla el Señor en el libro de Hebreos. Vamos a mirar el capítulo 9. Miremos capítulo 9, verso 27, Hebreos 9, 27. Dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, ¿qué encontraba yo acá en esta palabra? Dice: como ya está establecido, lo cual quiere decir que no podemos flaquear. Ya está establecido por el Señor. Ya lo estableció, que de la manera que está establecido para los hombres que mueren una vez, y después esto el juicio. Ya viene establecido desde la creación del Señor, que nos creó a usted y a mí, y creó todo lo que vemos y no vemos, ¿cierto? Pero ya lo estableció, ¿por qué? Por la palabra, lo estableció a través de la palabra. Pero encontramos también que quiere decir que no podemos flaquear. ¿Por qué? Porque puede llevarnos a la derrota, al rechazo, al fracaso, a la inseguridad, al temor. Y no podemos abandonar la carrera, ya que las consecuencias son eternas. Quienes buscamos el camino de la fe por medio de Jesucristo, tendremos ese camino asegurado hasta la eternidad. Vendremos a estar seguros hasta la eternidad si permanecemos. Pero ¿cuántos están dispuestos realmente a permanecer? Y a permanecer. El Señor Jesucristo vino y permaneció, que fue una situación muy difícil, pero como el Señor permaneció, dice la palabra, que hasta la muerte, y muerte de cruz. Y porque a muchos nos cuesta permanecer en los procesos, que a veces vivimos en las cosas de Dios. Encontramos procesos. Cuando usted llega a los caminos del Señor,
la vida de muchas personas piensan que llega la vida cristiana, llegan a los caminos del Señor es fácil. No, porque el Señor tiene que procesarnos. Así como me decía una persona, me decía que llegó a los caminos del Señor, pero Dios me ama así. Mentira, Dios no nos ama así. Él quiere renovarnos, quiere restaurarnos. ¿Por qué entonces el Señor no dejó a Pedro como lo encontró, como un pescador? Él lo transformó, el Señor lo fue transformando en el camino. Procesos que tuvo que vivir Pedro, que inclusive negó al Señor, pero como el Señor ya le había dicho a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo, pero que le había rogado al Padre para que no cayera. Aún así, esos procesos nos ayudan a usted en la formación para los caminos del Señor. Pero ¿por qué hay tantas personas que en la vida cristiana les cuesta permanecer cuando vienen procesos? Como yo le decía a una persona, venga, si usted entra a la universidad y usted pierde una materia y usted no lo deja avanzar esa materia para ver la otra, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Compra el profesor o se sale de la universidad y no sigue estudiando? Usted tiene que repetir la materia, ¿cierto? Sí, tengo que repetirla. ¿Y por qué esos procesos sí los pasa a la universidad? Porque esos procesos sí los hace. ¿Por qué no pasa los procesos a los caminos del Señor? ¿Cuántas personas les cuesta vivir y pasar los procesos? En el Señor, lo más importante que tenemos para poder pasar los procesos, dijo el Señor que no nos dejaría solos. Nos dejó al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo nos fortalece, nos da convicción, nos da firmeza, nos da determinación, nos da seguridad a medida que usted y yo estudiamos y metamos la palabra. Y es ahí donde debemos permanecer. Quiero que miremos ahí mismo en el libro de Hebreos. Vamos a mirar Hebreos 3, 1 al 6. Hebreos 3, 1 al 6. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que la hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre la casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Mire que aquí hace un paralelo de lo que hizo Moisés, pero lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Como la obra que hizo el Señor. ¿Permaneció Moisés? Sí. ¿Le costó? Sí, pero permaneció hasta el final. Inicialmente no estaba seguro, inicialmente no quería, pero en el transcurso encontramos a un Moisés decidido, firme en el propósito que el Señor tenía para con Moisés. ¿Qué le costó? Claro, porque le tocó pasar procesos con este pueblo rebelde, un pueblo idólatra, un pueblo de dura cerviz, que lo dice la palabra. Pero cómo el Señor lo llevó hasta el final. Moisés nunca desechó el llamado. Cuando miramos el proceso que él pasó Moisés, él nunca le dijo, ya no quiero seguir, yo quiero mejor que me dejes cuidando las ovejas de mi suegro. No, él continuó en el proceso. Y encontramos que dice acá la casa, y la casa fue hecha por Dios. Y cómo habla de Jesús, cómo es mayor que Moisés, pero cómo permanece el Señor Jesucristo, a pesar de todas las circunstancias, situaciones que tuvo que vivir el Señor Jesús, permaneció. ¿Y por qué a usted y a mí nos cuesta permanecer? Nos cuesta permanecer porque alguien de la iglesia no me saludó. Es que el pastor ya se creció de rango, ya no me saluda. Ahora ni siquiera lo mira uno a los ojos. Es que ese discípulo que tengo no obedece. Es que inclusive los hermanos de la iglesia se vuelven engreídos, lo miran a uno por encima del hombro. Cuántas cosas que el enemigo le trabaja a la persona para sacarlo del camino. Pero si usted y yo permanecemos, vuelvo y le repito, con los hábitos espirituales, el Señor no permitirá que salgamos del camino. Por eso sí el Señor permitió una situación con Pedro, cuando le dijo que el diablo lo estaba buscando para zarandearlo, pero que el Señor había rogado al Padre para que no cayese. Aún el Señor oró, pidió por Pedro, y Pedro tuvo una zarandeada, pero no se perdió. Al contrario, lo fortaleció mucho más. Hay procesos en los cuales son necesarios vivirlos, pero no es quedarnos en los procesos, es pasarlos. ¿Para qué? Para poder continuar y permanecer en el camino que el Señor nos tiene para usted y para mí. Ahora miremos ahí mismo en el libro de Hebreos, miremos 2 del 9 al 10. Hebreos 2, 9 al 10. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento, de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí nos habla el autor de Hebreos que el Señor, por muchas aflicciones,
vino a vivir cosas imposibles que el ser humano pueda vivirlas, pero aún para perfeccionarnos a usted y a mí, los que vendríamos después del Señor. Y era para perfeccionarnos, para que usted y yo permanezcamos en el Señor, ya que encontramos la superioridad de Jesucristo aún por encima de todo lo creado, ya que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, quien es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. Él es superior a toda la humanidad. Pero ¿cómo nos demostró esa fidelidad, esa permanencia, esa confianza en el Padre, que independientemente de todo lo que viviera, Él sabía que el Señor lo iba a respaldar en todo? Y usted y yo tenemos el respaldo del Señor. Debemos permanecer. Yo no sé qué circunstancia, situación está pasando usted, en el cual de pronto, como dicen algunos, voy a botar la toalla, pero esa toalla la necesita mañana para secarse. ¿Para qué la va a botar? Entonces lo que debes continuar, debes permanecer, debe prevalecer. Que hay cosas en usted que todavía le cuesta de pronto en su carácter, en pensamiento. No le gusta que le digan nada, no le gusta que le llamen la atención, no le gusta de pronto que la persona le corrija o le diga algo, y de pronto el líder o el pastor, y como que usted se irrita, le molesta. Pero cómo el Señor quiere formarnos a usted y a mí. Y es precisamente cuando vamos a la oración. Hay aflicciones que el Señor permite, así como el Padre le permitió a Jesús vivirlas, ¿cierto? Pero dice la palabra que para perfeccionarlo. Pero hay cosas en las cuales el Señor permite en nuestras vidas y es para perfeccionarnos a nosotros. Vuelvo y le digo, ¿qué le cuesta a usted? Carácter. De pronto las actitudes de las demás personas, de pronto porque alguien no lo saluda, de pronto porque alguien más se cree más alto que usted, de un mayor rango que usted, o de pronto porque tiene una posición dentro de la iglesia mayor que usted y como que usted le irrita, le molesta eso, pero le ha costado llevarlo a la oración. Y es como que el enemigo permite cosas en su entorno para sacarlo del camino. Pero cuando usted y yo permanecemos, el Señor nos da la seguridad y la confianza en el cual en Él, la palabra de Dios dice que Jesús ya venció. Y Él ya venció todo lo que el enemigo quería derribarnos a usted y a mí. Y viene el Señor y nos da esa seguridad, esa confianza de cómo obrar y actuar para cada circunstancia, cada situación. Quiero que me acompañe al libro de Salmos. Vamos a mirar el capítulo 95 de Salmos. Vamos a mirar del 6 al 11. Salmos del 6 al 11. Dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Un pueblo en el cual conoció al Señor, milagros, prodigios y señales que el Señor obró a través de Moisés. Pero este pueblo, como el Señor dice, divaga en su corazón. ¿Cuántas personas yo encontraba que el Señor los ha sanado? Ha restaurado su hogar, ha restaurado su matrimonio, ha sanado a alguna persona una enfermedad, ha sanado a algún hijo, lo ha rescatado de las drogas, ha hecho el Señor milagros en su casa, en su familia, pero como esta persona algo le irrita y ya quiere dejar todo tirado. Algo le molesta porque, vuelvo y le repito, de pronto el pastor, de pronto no le gusta cómo predicó el pastor, de pronto no le gusta la alabanza, de pronto no lo tienen en cuenta dentro de la iglesia. Entonces como que le molesta y como que quiere dejar todo tirado. Pero así pasaba con este pueblo. Dice que en Meriba, prácticamente cuando este pueblo renegó contra Dios. Pero dice que el Señor duró disgustado 40 años con este pueblo. ¿Será que el Señor tiene que estar disgustado con usted 40 años para que entienda cuál es el propósito que tiene el Señor con usted, para que usted permanezca y no abandone la carrera a la mitad de camino? Por eso encontramos que aquí el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, cómo quiere llenarnos de esa seguridad, esa confianza. Pero a aquellos que no permanecen o les cuesta permanecer, el Señor les recuerda que no les pase lo que le pasó a su pueblo, que fue gente que nunca valoró lo que el Señor hizo. Una nación que desconfió de las promesas de Dios, olvidando todas sus obras, de cómo el Señor se manifestó de una manera sobrenatural como nunca lo hizo el Señor. Lo hizo a través de su pueblo hebreo para sacarlo de Egipto, para llevarlo a Canaán, la tierra prometida. ¿Qué es lo que todavía le cuesta a usted de pronto, que no ha entendido que son procesos que debemos vivir, pero no podemos quedarnos en los procesos, sino por el contrario, avanzar y avanzar para lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros? Quiero que me acompañe nuevamente al libro de Hebreos. Vamos a mirar el capítulo 4, miremos del 6 al 7. Hebreos 4, 6 al 7.
Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina, un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mire que por causa de desobediencia, muchos del pueblo de Dios no entraron. Que usted no sea esa persona por desobediente, porque no acepta la corrección, no acepta la orientación, porque está pasando un proceso y como que ese proceso no lo quiere pasar, no lo quiere vivir y por qué tengo que vivir ese proceso. Pero son cosas que el Señor está permitiendo. Y aquí nos habla cómo es de importante estar atentos a su voz, escucharla, pero al mismo tiempo obedecerla, ya que muchos se les habla del arrepentimiento, escuchan pero no obedecen, se les habla del perdón, escuchan pero no obedecen, se les habla de la restauración, escuchan pero no obedecen. Los primeros no entraron por causa de su desobediencia, entraron en la siguiente generación y hoy nos llama a oír su voz. ¿Qué le ha hablado el Señor a usted? ¿Qué le ha dicho el Señor? De pronto usted quiere abandonar porque ya no quiere más con ese matrimonio, no quiere más con ese liderazgo, ya que no quiere más con ese ministerio, no quiere más con esa familia. Pero ¿qué le ha hablado el Señor? Una restauración. Ya he luchado, llevo muchos años trabajando por esto, ya no doy más, ya quiero dejar todo tirado, no quiero seguir. Pero ni siquiera ha obedecido las instrucciones que le habla el Señor. Ya que nos habla acá en el libro de Hebreos cómo el Señor dice que no entraron por causa de desobediencia. Y es un pueblo en el cual muchas veces el Señor usó a Moisés para hablarle al pueblo. Pero mire cómo el pueblo se corregía un tiempo, pero volvían y caían en lo mismo. ¿No será que usted de esas personas de pronto se le ha dicho, venga, deje esa persona, deje esa amistad, ese familiar no le sirve a usted, no lo deja avanzar, deje esos amigos, que esos amigos no lo dejan avanzar, deje la mentira, deje la pornografía, deje la inmoralidad sexual, deje la infidelidad, y usted como que la deja mientras que el pastor como que no lo ve o los de la iglesia no lo ven, pero vuelven, lo sigue lo mismo? Algo parecía algo similar, era lo que estaba viviendo el pueblo hebreo, que el Señor lo estaba llevando por el desierto. Dice que por causa de desobediencia. ¿No será que el Señor sí le ha llamado la atención a usted y le ha hecho caer en cuenta, pero usted se ha hecho el de la vista corta y no ha querido atender? El Señor nos habla, la palabra de Dios dice que de miles maneras nos habla Él. Nos habla inclusive por una prédica, nos habla por el pastor, por el líder, por alguien de la iglesia, inclusive, como la palabra de Dios lo dice, inclusive por las piedras. Alguien le hablará a usted y porque esta persona me habla esto. Y es precisamente que el Señor ya le ha venido hablando. ¿Para qué? Para que usted permanezca, no para que abandone, porque no se puede fijar en lo que hacen los demás, porque si hubiera sido el Señor Jesucristo por fijarse en los demás, no hubiera ido a la cruz. Pero él dice la palabra, que él tenía puesta la mirada en el galardón, él tenía puesta la mirada en el Padre, lo que el Señor le decía, y él era el que lo respaldaba. Ahora miremos ahí mismo en Hebreos 4, miremos el verso 11. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y es precisamente en ese reposo, en su presencia, en su palabra, en su conocimiento, en su revelación, en buscar la presencia del Señor para saber qué voy a hacer para permanecer. Yo quiero permanecer. No me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta tal persona, no me gusta lo que dicen, no me gusta lo que hacen, pero yo quiero permanecer. Aquí lo que vamos a permanecer es por el Señor, no por los demás. Vuelvo y le repito, si hubiera sido por todo el entorno que vivió Jesús, no hubiera permanecido, él hubiera abandonado todo el proceso, pero no, él sabía que era por el Padre que tenía que hacerlo, no por las demás personas. Y encontraba acá que no habla de un reposo futuro, y es porque aún debemos estar trabajando en nuestra santificación. Mientras estemos en este mundo, nos corresponde esforzarnos por entrar, ya que la insistencia del Señor para permanecer, para entrar en su reposo, el cual el Señor tiene reservado para quienes creen, no como su pueblo que no creyeron y muchos terminaron tirados en el desierto. Y es ahí donde usted y yo debemos permanecer, en ese reposo en el cual es un proceso en el carácter, las actitudes, los pensamientos, las palabras, las acciones, las decisiones, inclusive en el entorno. Sacar ese tiempo para intimidad con el Señor, para poder escuchar su voz. Como aquí nos dice, si oyeres hoy su voz. Y para poder escuchar la voz del Señor necesitamos quietud. Necesitamos entrar en su presencia. Necesitamos buscarlo a Él y escuchar su palabra para saber cómo podemos permanecer. Vuelvo y le coloco el ejemplo que pasó con Pedro cuando el diablo lo buscó para zarandearlo, pero dice que Jesús rogó al Padre para que no cayera. Pero mire que no evitó que el diablo lo zarandeara, pero aún así la oración que hizo el Señor al Padre
le fue eficiente, le fue efectiva para Pedro porque no cayó, no se apartó. ¿Qué debemos hacer para permanecer firmes? Quiero que me acompañe al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, vamos a mirar el capítulo 1, 17 al 23. Primera de Pedro 1, 17 al 23. Miren lo que dice la palabra. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, sino ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Acá nos da una referencia que precisamente por la palabra es que podemos entender que es por la sangre de Jesucristo que hemos sido redimidos, lavados, purificados, santificados para permanecer. Esta sangre nos limpia una carga, una angustia, una presión, una inseguridad, un temor que el enemigo le haya puesto a usted. Viene y usted clama la sangre del Cordero de Dios, lo redime, lo libera, lo santifica. Pero debemos permanecer firmes en el Señor, ya que para quienes han nacido de nuevo por la palabra de vida y para que permanezcan en ella, siendo renacidos de una simiente incorruptible, la cual es por la palabra, la cual vive y permanece para siempre. Cuando usted y yo atesoramos la palabra, dice que la palabra entra, renueva, restaura, cambia, transforma. Como lo dice ahí mismo en el libro de Hebreos, dice que la palabra es cortante, es como espada de dos filos, penetra hasta el alma y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Dice que entra, rompe, cambia, transforma. Por eso es tan importante que usted y yo meditemos la palabra, busquemos la palabra, no un amigo, no una persona que nos venga y nos hable. Es la palabra la que puede entrar y cambiar. Ya que para quienes nos esforzamos por la salvación, es por medio de la palabra que Dios entra y habla a través de nuestras vidas y nos da ese cambio, esa transformación. Miremos lo que nos habla en el libro de Hebreos, miremos capítulo 1, 1 al 4. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Nos habla del Señor Jesucristo, como en su magnificencia, en su poder, vino y nos rescató a usted y a mí. Viene aquí, nos habla el Señor, y es para que nos esforzamos por esa salvación, ya que Jesucristo, siendo superior que los ángeles, vino a ser heredero de todo, y por quien todas las cosas se sustentan, y por quien nuestros pecados ya han sido purificados, han sido lavados, han sido santificados, ya que a través de Jesucristo el Padre nos ve limpios, puros y sin mancha, si permanecemos. Por eso este punto es permanecer firmes. Si somos de los que hemos nacido de nuevo, somos de los que perseveramos hasta el fin. Pasaremos por momentos difíciles, por situaciones adversas, pero tenemos a nuestro precursor, quien ya venció, Jesucristo, nuestro hermano mayor, como dice la palabra, pero Él va delante de nosotros, ya venció por nosotros. Entonces somos más que vencedores en Cristo Jesús y podemos permanecer independientemente de la circunstancia, de la situación que se nos llegue a presentar. Ahora quiero que me acompañe mismo en el libro de Hebreos. Vamos a mirar el capítulo 4, versos 12 y 13. Hebreos 4, 12 y 13. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta la partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso lo hace el Espíritu a través de la palabra. Como le decía, entra allá,
precisamente dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando usted y yo le pedimos al Señor que esa palabra entre y cumpla su función dentro de nosotros, es que alguien me dio una palabra y no me gustó. A mí no me gustó esa palabra que me dio, vaya y llévelo a la oración. De pronto esa palabra sí es para usted y entra y cumple la función. No rechace, vaya a la oración y pídele al Señor que lo que quiere hacer, porque dice acá, más cortante que es toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es la que lo desnuda. Por eso es lo que dice aquí en el siguiente versículo. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra es el espejo. Dice que entra, rompe, escoce por dentro y muestra realmente cuáles son las intenciones del corazón de la persona. Por eso que cuando la palabra entra, no me gusta, es que esa palabra me molesta. Uy, es que hay algo en esa palabra que no me entra. Sí le entra, lo que pasa es que no le gusta que la palabra lo confronte. Y en la palabra, cuando nos confronta, acéptela, pídele al Señor, yo necesito morir a esto porque veo que esta palabra me está confrontando, veo que esta palabra me escoce, veo que esta palabra me irrita, veo que esta palabra me molesta. ¿Qué es lo que hay a mí que todavía me molesta? Y es precisamente porque necesito permanecer. Y si esa palabra está entrando, cumpliendo su función, porque el Señor me está mirando, estoy totalmente desnudo ante la palabra, porque el Señor me mira a través de la palabra. Y ahí es donde el Señor nos quiere hablar a usted y a mí, cómo es que estamos obrando y actuando para cada circunstancia. Y venimos y encontramos la respuesta del Señor y cómo el Señor nos habla y nos enseña, nos orienta. Por eso aquí encontramos cómo es de importante la palabra del Señor, la cual da vida a los muertos. Es viva, es eficaz, es poderosa, produce resultados, es ilimitada, transforma, renueva, cambia la mente, el corazón, los pensamientos, las palabras. Eso lo hace la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Por eso es lo que le estaba diciendo en este versículo, cómo lo habla el Señor, ya que la palabra de Dios es la única que puede llegar hasta lo más profundo del alma, del espíritu. Es el recurso que nos ha dejado el Señor para levantarnos cuando sintamos desfallecer, ya que es la única que nos da vida. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, venía alguien y nos da una palabra y automáticamente nos sacude el alma. ¿Y esto cómo es así? ¿Cómo es lo que está pasando? Por eso dice el Señor que Él vino, fue a levantar los muertos, que estaban muertos en delitos y pecados. Cuando el Señor nos inquieta de dar una palabra a una persona, y si esa palabra va con el Espíritu, automáticamente esa persona se le da vida. Sale de la muerte en que andaba, de la penumbra en que andaba, de las tinieblas en que andaba, para salir a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora miremos lo que nos habla en el libro de Juan. Vamos al libro de Juan, miremos capítulo 17, verso 17. Dice, santificados en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mire que en este capítulo encuentra que el Señor Jesús duró toda la noche orando por sus discípulos y se los entrega al Padre. Ya el Señor estaba preparando para irse de este mundo, pero también estaba preparando una oración para entregar a los discípulos al Padre. Pero como Él dice, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. El Señor Jesús sabía que la palabra es la vida, ¿cierto? Pero también le decía al Señor que los santificara por la palabra. Y es por eso que lo quiero llevar a usted, que si de pronto usted está tambaleando, no quiere permanecer, quiere salir corriendo, el ministerio, el liderazgo, ese matrimonio, esa relación, ese negocio, ese proyecto, ese viaje, esa salud, lo que usted está pasando, está viviendo, debe permanecer, pero es necesario que usted se someta a la palabra, que sea la palabra de Dios, no la palabra del médico, no la palabra de su esposa, no la palabra de su esposo, no la palabra de otra persona, la palabra. Y es la palabra, por eso el Señor aquí lo dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es la verdad que quiere el Señor que usted y yo la tengamos para con cada uno de nosotros. Por eso miremos lo que nos habla ahora en el libro de Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Mire lo que nos habla el Señor. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Cuando usted y yo realmente miramos en la palabra, yo cuando entro en la oración, necesito que la palabra cumpla esa función en mí. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a darle la palabra a otra persona, que no sea yo, que sea el Espíritu Santo de la palabra. Pero la palabra primeramente tiene que trabajar en mí. ¿Cuántas personas van y dan una palabra cuando esa palabra ni siquiera ha hecho la función en esta persona para que pueda darse la función en la otra? Mire lo que nos habla aquí la palabra. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos perfecciona la palabra, pero nos sirve para instruir, para redarguir, para formar, para cambiar en justicia. Nos corrige, eso es lo que hace la palabra.
ya que su palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en su justicia y todo para perfeccionarnos y estar preparados para el plan que el Señor tiene para con cada uno de nosotros, para permanecer y ejecutar lo que el Señor ya nos ha dicho a usted de mí. Por eso hoy quiero orar por esas personas que no están firmes en el llamado, en el propósito, en el plan que el Señor tiene para sus vidas, y son de esas personas que van y vuelven, van y vuelven. No es que no me gusta esta iglesia, me voy para otra iglesia. No es que mejor allí, es que me gusta cómo predica el de allá. No es que me gusta la alabanza de allí. No es que allá no piden diezmos. No es que allá hacen esto. Parecen hijos de Julio Iglesia, de iglesia en iglesia. No permanecen en una parte. Cuando encontramos que debemos permanecer. Por eso a muchas personas yo les pongo el ejemplo: cuando usted entra a la universidad, usted estudia en 5 o 6 universidades para estudiar esa carrera. No, ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué no? Si así lo hace en la iglesia, va a una iglesia, a otra iglesia, porque no hace lo mismo. Estudia una materia en una universidad, luego en otra, luego en otra. No porque me voy a graduar solo en una universidad. Entonces, ¿de qué se va a graduar? Usted se graduó de 10 iglesias. Eso es para permanecer como Julio Iglesia, de iglesia en iglesia. Eso es lo que el Señor nos está llamando a usted, a mí. Permanecer, permanezca en ese lugar. Si el Señor lo colocó en ese lugar, eche raíces en ese lugar, pero de frutos. La palabra de Dios dice que por frutos los conoceréis. Por eso hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que nos lleve a permanecer, independientemente de las circunstancias, las adversidades, los conflictos, los problemas que se estén viviendo en el entorno, con la familia, con los compañeros, con el líder, con el pastor. Todo lo que esté viviendo en el entorno son procesos, pero no podemos quedarnos en los procesos. Debemos prevalecer y permanecer en la palabra. Pero hoy le oro y le pido al Señor que la palabra cumpla la función en su vida, pero que también le dé amor por la palabra, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Dice que penetra el alma, divide los pensamientos y el corazón, pero también da a conocer lo que hay en el corazón de la persona. Hoy oramos, Señor Jesús, por esas personas inconstantes, inestables, inseguras, que se lo pasan de un lugar para otro, Señor. Llévalos a que se determinen, ya que tu palabra dice en Job 22:28, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, sobre tus caminos resplandecerá luz. Llévalos a permanecer, pero también a resplandecer, avanzar y evolucionar en el plan que tú tienes para con cada uno de ellos en Cristo Jesús. Bueno, quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, oración. Ya viene una excelente, maravillosa mujer con la palabra de permanecer, que como ella ha hecho para permanecer, ya les dará el testimonio, ya les dirá que lo que tienen que hacer ustedes para poder permanecer a través de la palabra. Entremos en este tiempo de alabanza, oración, pero no se vaya, porque esa palabra también es para usted. Bueno, que este sea un tiempo para bendecir su poderoso nombre, para exaltarlo, para glorificarlo, porque Él ha hablado a través de su palabra. 1 Samuel 2:2 dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Por eso, exáltelo, glorifíquelo y bendiga con nosotros su poderoso nombre. Habrá espacio allí, dance para el Señor, porque Él ha hecho grandes cosas el día de hoy. Sabe esta canción, solamente adórelo, dance para el Señor y glorifíquelo, porque Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Vamos a decirle: Ese que desciende desde el monte, mi amado es hermoso su vestido de grandeza y de majestad. ¿Quién es ese que desciende desde el monte? Mi amado es hermoso su vestido de grandeza y de majestad. Esta generación no callará, con fuerza gritará. Baruch Hashem, tu pueblo te adora. ¿Quién es como tú? Toda la creación canta al Cordero, digno eres tú. Baruch Hashem, tu pueblo te adora. ¿Quién es como tú? Toda la creación canta al Cordero, digno eres tú. Santo eres tú, Señor. Hermoso eres tú, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es ese que desciende desde el monte? Mi amado es hermoso su vestido de grandeza y de majestad. Esta generación no callará, con fuerza gritará.
Baruch Hashem, tu pueblo te adora. ¿Quién es como tú? Créalo, toda la creación canta al Cordero. Digno eres tú. Una vez más. Baruch Hashem, tu pueblo te adora. ¿Quién es como tú? Toda la creación canta al Cordero. Digno eres tú. Mira lo que dice esta parte. Es una pregunta que el Señor hoy hace, para que la respondamos a ella. ¿Cómo adorarías tú si Él estuviera aquí? ¿Cómo danzarías tú si Él estuviera aquí? ¿Cómo gritarías tú si Él estuviera aquí? Grita fuerte, Él está aquí. ¿Cómo adorarías tú si Él estuviera aquí? ¿Cómo danzarías tú si Él estuviera aquí? ¿Cómo gritarías tú si Él estuviera aquí? Grita fuerte, Él está aquí. ¿Cómo adorarías tú si Él estuviera aquí? ¿Cómo danzarías tú si Él estuviera aquí? ¿Cómo gritarías tú si Él estuviera aquí? Grita fuerte, Él está aquí. Vamos a gozarnos con el Señor ahí, este ritmo de marcha. Baruch Hashem, tu pueblo te adora. ¿Quién es como tú? Toda la creación canta al Cordero. Pero digno eres tú. Baruch Hashem, tu pueblo te adora. ¿Quién es como tú? Toda la creación canta al Cordero. Digno eres tú. Baruch Hashem, tu pueblo te adora. ¿Quién es como tú? Dance para el Señor. La creación canta al Cordero. Digno eres tú. Baruch Hashem, tu pueblo te adora. ¿Quién es como tú? Toda la creación canta al Cordero. Digno eres tú. Digno eres tú, digno eres tú. Hashem, Baruch Hashem. Gracias, Dios, por este tiempo que nos permites adorar en tu presencia en plenitud. Bueno, primeramente le quiero dar las gracias por estar hasta este momento de la prédica. Y segundo, me alegra también que haya encontrado esos motivos para permanecer una vez más en el Señor, porque pues es en Él que son renovadas muchas cosas y más que todas nuestras fuerzas a nivel espiritual. Dios me inquietaba en este espacio como reflexión leerles el Salmo 19, versículo del 7 al 11. Empiezo con este versículo para seguir con el mensaje que Dios me daba para este espacio, para este momento. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, y los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El 10, deseables son más que el oro y más que el mucho oro refinado, dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Bueno, como les decía, me alegra que ustedes estén con esos motivos para permanecer una vez más en Dios y en medio de esta grabación, pero pues entender que es por medio de esa palabra viva y eficaz, que es la que estamos leyendo ahorita, la que nos permite estar fuertes en Dios, pero esas obras que Dios nos ha llevado a hacer.
Entonces, oro por cada una de esas personas que se está conectando hasta este momento. Oro por cada una de esas personas que tiene algo en su corazón para sembrar, para diezmar, o aún su propio corazón, su tiempo. Los bendigo por estar a este momento. Presentemos este espacio ya con este versículo al Señor. Bueno, Dios, gracias por lo que tú nos vas a hablar, porque va a complementar lo que tú nos hablaste a través de la palabra, Señor. Gracias porque todo tú lo perfeccionas, todo tú lo tienes preparado, todo tú lo tienes prefijado. Alíñanos a lo que tú nos quieres hablar para recibir esa respuesta y sobre todo a permanecer nuevamente en ti, para que sean aumentadas nuestras fuerzas, para que sea aumentada ese carácter, esa firmeza, esa convicción y esa seguridad en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vuelvo y les digo, las obras y la palabra de Dios son las que nos lleva a estar firmes y sobre todo, como el pastor hablaba, a permanecer en el Señor. Porque aquí lo dicen, habla de los mandamientos, habla del temor a Jehová, habla que son más deseables que el oro. Entonces, que eso que tú estés buscando, aparte de una respuesta, aparte de, no sé, lo que estés anhelando en tu corazón, sea mucho más importante para ti la palabra, sea mucho más importante para ti el vivir en santidad, sea mucho más importante para ti entender que cuando Dios nos corrige a través de la palabra, nos corrige a través de las autoridades, obra para bien. Entonces, esta es la palabra que Dios me daba para ustedes, pero hay unos puntos que les quiero agregar que está en Hebreos para que me acompañe, en Hebreos 11 del 24 al 27. Miren lo que dice. Igual les doy una introducción de esta parte. Como hablábamos de la palabra, hablábamos de las obras para permanecer. En Hebreos también habla de otro punto y es la fe. Entonces es como Dios a través de muchas personas los llevó a creer. Pero uno de ellos que me impacta o que el pastor ha hablado muchas veces en medio de las prédicas es de Moisés. Y mire lo que dice aquí, el versículo del 24 al 27. Dice, por la fe Moisés, hecho grande, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y el 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, para poder estar en la palabra, para poder permanecer y estar en esas obras, la fe. La fe, pero es con la mirada puesta totalmente en el Señor. No en las bendiciones, no en las promesas, no en lo que tú sientas, no en lo que tú veas, no en lo que tú sueñes, no, porque puede que Dios use eso y Dios te haya puesto a ti pues esos dones, esas capacidades tan grandes que pues todo lo que tú veas, todo lo que sueñes, todo lo que sientas pasa, pero el que dio los dones es Dios. Y dice su palabra, tan fiel es Dios, que los dones y el llamado son irrevocables, pero no debemos utilizarlos a nuestra conveniencia. Por eso Dios me hablaba de que uno de los filtros para poder estar en la presencia de Dios y permanecer como la palabra y las obras es la fe. Puede que de pronto tú estés viviendo muchas situaciones donde de pronto no tengas claridad a través de la palabra, no tengas claridad a través de los testimonios de las líderes que tú tienes, pero sí debes entender que hay una fe. Algo te llevó a acercarte a ti, al Señor. No sé, viste la cruz, tuviste una experiencia con Dios. Esa es la fe. Lo que a ti te llevó a acercarte al Señor, lo que a ti te llevó a buscarlo, lo que a ti te llevó a recibir su paternidad, a recibir su restauración, a recibir más que todo ese regalo inmerecido de ser hijo de Él, porque es por medio de su sangre. Entonces pídele a Dios que te vuelva a traer a memoria ese momento o que Dios te dé un nuevo tiempo o en su presencia, que te vuelva al primer amor, porque es eso lo que nos lleva a permanecer, las experiencias que tenemos con Él en su presencia. Pero también dice en 1 Corintios 12 del 28 al 31. Mire lo que dice. Ya les digo, espéreme.
Porque es que muchas veces nosotros nos enfocamos en que nos dé respuesta o bueno, qué palabra va a dar el pastor el día de hoy. Y dice permanecer, bueno, va a permanecer, pero ¿en qué? ¿En las palabras, en las obras, en la fe? ¿En qué? ¿Qué es lo que te está motivando el día de hoy a buscar al Señor? Mire lo que dice en Hebreos 12, del 28 al 31. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego a los que hacen milagros, después a los que sanan, después a los que ayudan, después a los que administran, después a los que tienen don de lenguas. ¿Son todos estos apóstoles? El 29 dice así. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, más yo os muestro un camino aún más excelente. Sí, o sea, Dios puso capacidades, dones, talentos, la fe, la palabra, las obras, siervos, líderes, pero entendamos que nada de eso cobra sentido si no está Dios. Nada de eso cobra sentido si no estamos en la roca, que es Cristo Jesús, si no estamos con la mirada puesta en el Señor, el autor y el consumador de nuestra fe, si no tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos empodera y nos lleva a hacer pues grandes cosas en su poderoso nombre. Entonces, Dios hablaba en esta iglesia de reformas y de cambios y de aceptar al Espíritu Santo, pero si no aceptamos a Dios, no lo vemos como ese autor y consumador de nuestra fe. Si no aceptamos a Jesús, que es el que nos lleva a estar en esa roca firme, si no aceptamos al Espíritu Santo, que es el que nos empodera para hacer todas y cada una de las cosas, el llamado que Dios ha puesto en ti, ¿cómo vamos a estar en la palabra? ¿Cómo vamos a estar en las obras? ¿Cómo vamos a estar en la fe? ¿Cómo vamos a estar en los dones y en los talentos? Porque es importante entender que nuestro interior debe ser analizado diariamente. Debemos entender que el Espíritu Santo es el que nos da ese carácter para poder permanecer, pero sobre todo entender que si yo amo al Señor, ese es uno de los mandamientos más grandes que Él ha dejado y es amarlo a Él sobre todas las cosas. Esos motivos, esas características son las que nos llevan a estar firmes en el Señor. Más que la palabra, más que la fe, más que todo lo que les estoy diciendo. ¿Por qué Dios me daba esta palabra? Porque es mucho más fácil para nosotros en el mundo tener la razón que tener la fe. Es mucho más fácil enfocarnos en los errores, enfocarnos en las equivocaciones. Y por eso Dios me hablaba en el Salmo 19, en Hebreos 11 y en 1 Corintios 12, para que los analices en un momento aparte, cuando no tengas claridad, cuando te sientas en duda, cuando no haya alguien en tu alrededor, cuando sea mucho más el reincidir en el pecado, sea mucho más el fallar, sea mucho más la debilidad, el doble ánimo. Vea la palabra, vea la palabra. Cada reflexión que Dios nos permite compartir en estos espacios es para complementar, es para una píldora, es para que veas como un salvavidas en medio de este mundo que hay tanto pecado, tanto error, tanta falla. No estoy diciendo que no veas la palabra que da el pastor es importante, es muy importante porque es decisiva para tu vida, pero si tú no has entrado a esa decisión, si no has entrado a estar en la presencia de Dios, es muy difícil que te puedas conectar a lo que el Señor te quiere hablar para tu vida. Entonces, oro y le pido a Dios que sea corriendo el velo de su entendimiento, que sea quitando toda incredulidad, que sea quitando todo vestigio, que sea quitando toda palabra decretada por parte de padres, de autoridades hacia tu vida, que no te ha permitido estar en lo certero del Señor, en el permanecer en el Señor, porque las fallas, los errores, las equivocaciones, las ataduras, aún los pecados son los que nos alejan de la presencia de Dios, y eso es lo que a veces mucha gente de pronto no nos dice o les cuestan decirnos las cosas, o aún
aceptemos esos errores, esas equivocaciones y ese pecado. Por eso es que es un llamado a ser conscientes, es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a que nosotros volvamos a ese testimonio verdadero delante del Señor. Y créame que usted puede ser ese hombre de obras, puede ser ese hombre, esa mujer que camine en la palabra de Dios, puede ser ese hombre y esa mujer de fe, puede ser ese hombre y esa mujer con llamados, con dones guiados por el Espíritu Santo, porque es por medio de él que hacemos todas las cosas. Si no estuviera el Espíritu Santo, no habría nada de lo que ustedes están viendo, no habrían iglesias, porque todo es por Él y para Él. Entonces yo lo bendigo hasta este momento. Le pido al Señor que le hable en esta semana a través de la palabra, a través de los devocionales, a través de las prédicas, a través de su ayuno, el ayuno que Dios le está intentando hacer. Hágalo, hermano, hágalo, mujer, hágalo, varón, porque ahí es donde usted va a encontrar crecimiento, es ahí donde usted va a encontrar rompimiento, es ahí donde usted se va a poder conectar con la alabanza y con la adoración. No va a poder ver personas y juzgar a esas personas. No va a poder ver si lo que te guste o no te guste de una reunión, de una transmisión o de una prédica, de un lugar o de un siervo, sino que vas a ver a ese siervo, a esa hija de Dios y a Dios en esas personas y ese mensaje que pues quiere llegar a tu vida pese a cualquier circunstancia. Los invito nuevamente los días sábados a las 6:30 por este mismo medio, por este mismo canal. Recuerde que Cristo Jesús lo ama mucho, que Dios lo quiere hacer parte de la iglesia, de este plan perfecto. No somos perfectos, somos gente imperfecta así viviendo a un Dios perfecto. Y créame que si lo vemos así, la iglesia puede ser edificada como Él tanto anhelaba que fuera edificada, en amor, en los fundamentos y en la palabra que es en Cristo Jesús. Dios los bendiga y invite más personas, comparta, suscríbase, dele like y muchas bendiciones. Feliz noche.